En sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 18. Se encuentra en el Antiguo Testamento. 1 de Samuel viene antes de 2 de Samuel. Si ya ha llegado a 1 o 2 de Crónicas o 1 o 2 de Reyes, ha ido demasiado a la derecha, vuelva a la izquierda. Unas páginas para llegar al 1 de Samuel. Estamos en medio de una serie hablando de historias del pasado, de personajes que se encuentran en la Biblia. Hemos hablado mucho de personajes del Antiguo Testamento, no vamos a quedarnos ahí toda esta serie, pero hoy día vamos a seguir con un personaje del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han oído del rey David? Sí, todos, ¿no? Pero hoy no voy a hablar de David, sino que voy a hablar de un amigo de David. Y yo creo que es muy importante para nosotros ver este personaje porque todos nosotros nos hemos encontrado de alguna vez en una situación donde nos encontramos con alguien que quizás quiere o no quiere, pero aun cuando no quiere, quizás a veces nos está robando la bendición que nosotros creemos que por derecho se nos debe, ¿no? Por ejemplo, si no lo ha experimentado todavía, probablemente alguna vez en su vida se va a encontrar en un trabajo algún día donde tenga un jefe que no le guste y ese jefe le está manteniendo fuera de la bendición que usted cree que merece, ese salario, esa promoción, algo así. O quizás si tú eres jefe, has tratado con un cliente que necesitas para el trabajo, pero ese cliente, cómo le fastidia o ese tipo de cosas. Si eres joven y tienes tu ojo en esa señorita o ese señor que le va a traer todo lo que necesita de la vida para sobrevivir, y hay otra chica, otro chico que le interesa a ellos y le está robando su futuro esposo o esposa en su mente, ¿no? Todos nosotros nos hemos encontrado con personas o situaciones así. Si no lo han encontrado todavía, esperen un poquito, ya llega. Gracias, hermano. Pero como nosotros, hijos e hijas de Dios, en relación con Cristo, ¿cómo hemos de responder en situaciones así? Y eso es lo que vamos a aprender de esta historia esta mañana. Así que si tienen su Biblia, 1 de Samuel capítulo 18. Si no tiene Biblia, afuera en la entrada, al lado de las sillas aquí hay Biblias en español. Sería un privilegio para mí regalarles una. 1 de Samuel 18, empezando el versículo 1. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió, déjame darle contexto. David acaba de matar al gigante Goliat. David, cuando era niño, el profeta ya había ungido a David como el próximo rey. Todavía es niño. David va después de un tiempo y ve al ejército de Israel frente a un valle. Al otro lado del valle se encuentra el ejército filisteo. Goliat insultando a los israelitas. David, un joven de como 13 años, es el único israelita que se atreve a ir y luchar con este gigante. Este joven de 13 años mata al gigante filisteo, que ningún soldado israelita quería luchar con él. Saúl no sabe quién es este niño, así que manda a su general a buscar al niño porque acuerden, después de matar a Goliat, el ejército de Israel va y mata a todos los filisteos. Entonces hay no una guerra, una batalla, porque los filisteos están arrancando, pero los israelitas los siguen y los matan. Saúl manda a su general a buscar al niño que había matado al gigante de Goliat. Van, encuentran a David, lo traen ante Saúl, el rey de Israel. Y aquí es donde nos encontramos. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Jonatán es el hijo de Saúl, el hijo del rey, es el príncipe de Israel.
Y Jonatán ya ha visto todo lo que ha sucedido en cuanto a esta guerra con los filisteos. Él ha visto como este joven de 13 años mata a Goliat. Él siendo un joven también, no nos dice cuántos años tenía, pero era joven como David. Él ve a David como alguien que le gusta como un amigo. Y ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no dejó volver a donde su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas y todo se lo dio a David, junto con su espada y su arco y su talabarte. Esto es lenguaje del pacto, ¿no? En un pacto de la antigüedad, uno se sacaba la túnica de afuera y intercambiaban túnicas. En otras palabras, Jonatán, como el príncipe de Israel, se hace amigo de David y suena como esto pasa en unos minutos, pero estamos hablando de días y meses. Su amistad crece hasta el día en que Jonatán y David entran en un pacto, y en un pacto de amistad significa yo moriré por ti, tú morirás por mí. Nuestra amistad viene antes que todo, y para terminar el pacto se intercambiaba la túnica. En otras palabras, Jonatán le está diciendo a David, está sacando su túnica de príncipe de Israel y se lo pone sobre David. En otras palabras, está diciendo, yo te trataré a ti, David, como príncipe de Israel. Y que todo el mundo vea que tú, David, tienes la bendición del príncipe. Que te traten como si fueras hijo del rey, ¿no? Versículo 5. David iba a donde quería que Saúl lo enviaba, y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército, y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Ahora pasan meses y años en estos 6 versículos. David pasa de ser un niño de 13 años que mata a Goliat a ser el general de todos los ejércitos israelitas en los 18, 17 años. En otras palabras, Dios había ungido a David con tanta unción del Espíritu Santo y del poder de Dios que lo que hacía David conquistaba, vencía y lo hacía con éxito. Y todo el mundo ve el éxito de David, incluyendo el rey Saúl. Entonces Saúl lo levanta a ser general de todos los soldados y todo lo que se trata de los ejércitos luchando con los enemigos. David estaba por eso, encima de todo eso, porque Saúl veía que todo lo que hacía David era bendecido por Dios. Jonatán, amigo de David, su amistad crece en esos años tanto que entran en un pacto que declaraba al mundo, si tú vienes contra David, estás viniendo contra el trono de Israel. Si tú vienes contra Jonatán, estás viniendo contra el guerrero ungido por Dios de David. Somos uno. El mundo nos ve como uno. Ahora, hay algunos que leen estos versículos y tratan de poner sobre este pasaje algo que no es bíblico. Jonatán y David tienen una amistad. Y en el hebreo dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y la palabra ahí, amaba, en el hebreo es fileo. Que literalmente, porque nosotros en español tenemos una palabra, amor, ¿no? Pero en el hebreo tiene muchas palabras para indicar el amor. Y en el hebreo, el fileo es un amor entre amigos. Entonces hay algunos hoy día que leen este pasaje en español o en inglés también. Los dos idiomas solo tienen una palabra para describir el amor. Y dicen, esto es evidencia de que el amor homosexual es correcto.
es bíblico. Y los que dirían eso no saben o no estudian bien la palabra de Dios, porque en el hebreo hay muchas palabras para el amor. Y una de esas palabras para el amor es fileo, que literalmente significa un amor amistoso entre amigos. Completamente diferente para amor romántico o amor sexual. Esos tipos de amores usan otra palabra. Entonces es importante declarar eso, porque cuando hablamos de la relación entre Jonatán y David, tenemos que entender que no está hablando de un amor sexual o romántico, está hablando de un amor de amistad. Eso es gratis. Pero paremos un momento, porque esta historia es muy bello. Si sigues leyendo, vas a ver que desde ese momento que David empieza a liderar los ejércitos israelitas, la ira contra David en Saúl, porque se pone celoso Saúl de David, porque todo lo que hace David es exitoso. Después de años luchando contra los filisteos, los israelitas, el ejército de Israel vuelve por fin a Jerusalén. Y cuando están volviendo a Israel y entrando en la ciudad, vienen todas las esposas y las niñas, las mujeres fuera de la ciudad, y empiezan a cantar cánticos de los guerreros israelitas, ¿no? Y en su canción, si sigue leyendo, empiezan a cantar: Saúl, grande Saúl, ha matado miles de filisteos. Y todo el mundo, ¡eh! Y grande David, que ha matado a millones de filisteos, 10,000 filisteos. Y Saúl, siendo el rey, se pone celoso. Hasta que llega al lugar que quiere matar a David. Y David tiene que salir huyendo de la presencia de Saúl, tiene que esconderse en cuevas y cosas porque Saúl quiere asesinar a David. Y en eso pasan años que David está huyendo de Saúl. Varias veces en su búsqueda de matar a David, Saúl lleva los ejércitos y está buscando a David para matarlo. Muchas veces, pasan 2 veces, que Saúl está durmiendo y David puede matar a Saúl, pero David no mata a Saúl. Porque David dice: yo no tengo el derecho de matar al rey de Israel. El único que tiene derecho de hacer eso es Dios. Entonces David una vez le corta la túnica a Saúl para que sepa que David pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Pero en eso Saúl aún no se arrepienta y sigue creciendo el odio y la ira contra David, hasta que llega al lugar en que llega el día, después de muchos años, que David, viene el festival donde David debería de entrar a Jerusalén para celebrar los festivales que la ley requería de ellos. Y David viene con Jonatán y le dice: debería de volver a comer para el festival en el palacio de tu padre, pero tu padre aún está enojado conmigo. Jonatán: no está enojado contigo. Sí me quiere matar. Jonatán: no te quiere matar. Entonces si sigue leyendo, llega al capítulo 20 y Jonatán le dice: mira, yo voy y ceno con mi padre esta noche y voy a ver si está todavía enojado contigo. Y si está enojado contigo, mañana saldré a este campo y traeré a un siervo, como que estoy practicando tirando con arco y flecha. Y le diré al siervo, cuando he tirado 3 flechas, le diré al siervo: ve y busca las flechas. Y hay un montón de rocas ahí que usaré como mi, ¿cómo se dice? Blanco. Y si le digo a mi siervo que las flechas cayeron antes del blanco, eso significa que mi padre no está enojado contigo. Tú escóndete detrás de las rocas. Si le digo a mi siervo que vaya a buscar las flechas más allá del blanco, significa que mi padre aún está enojado contigo y salga huyendo. Entonces Jonatán va y come con su padre y empieza a preguntar acerca de David, y su padre se enoja tanto que el padre toma una lanza y se lo tira contra Jonatán. Entonces Jonatán sabe que su padre aún quiere matar a David. Entonces la mañana siguiente va y tira las flechas.
Le dice al siervo que vaya a buscar más allá del blanco las flechas. David, escuchando eso, sabe que aún quiere matarlo a Saúl, entonces él va a tener que salir huyendo. Y en eso, Jonatán y David, después de que el siervo se haya ido, se abrazan y Jonatán le declara otra vez su amistad a David. David sale huyendo. Una bella historia. No escuchamos más de Jonatán hasta que unos meses después hay una batalla. Saúl está batallando con enemigos de Israel y los enemigos conquistan a los soldados israelitas y matan a Saúl y matan a Jonatán. Jonatán muere. David después asciende como rey, como había sido profetizado. Y David toma los hijos de Jonatán y los trata como hijos suyos. Y toda la descendencia de Jonatán es bendecido por el rey David, como si fuera su propia descendencia. Bella historia. Nos encanta esa historia. Todos nosotros hemos oído de David, quizás no todos hemos oído de Jonatán. Y cuando oyemos esa historia, qué buena es esa amistad. Qué bello es esa amistad. Y realmente es una cosa de belleza, pero es una cosa que si le prestamos un poquito de atención, es una cosa que para nosotros nos enseña muchas cosas. Porque Jonatán, si alguien debería de ser amenazado por la presencia de David, debería de ser Jonatán, no Saúl. Saúl ya era rey. Jonatán era el príncipe que por herencia merecía tomar el trono después de que ya había muerto su padre. Y vemos a este joven, Jonatán, 13, 14, 15 años, no dice cuántos, pero era similar a David. Ver a David ungido por Dios, matar al gigante Goliat, y todo el ejército israelita, todo el pueblo de Israel empieza a cantar las alabanzas y declarar qué tan grande es David. Y Saúl se pone celoso de David, pero Jonatán se hace amigo de David. Y eso es algo que es contrario a la naturaleza humana. Porque David, si estamos viendo con ojos plenos humanos, David está tomando lo que merecía Jonatán. Igual como tú y yo, de vez en cuando, día tras día, vamos a encontrarnos con gente que está recibiendo lo que nosotros merecemos. ¿No? Y es muy difícil en esos tiempos alegrarnos por el que está recibiendo la bendición que nosotros merecemos. Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, no vamos a ser como Jonatán. Pero ¿qué es lo que hace Jonatán? Esto, aunque no es mencionado directamente en la Biblia, refleja la integridad de Jonatán. Porque Jonatán ve a David y en vez de ver a otro joven que está amenazando lo que él merecía por sangre, que es ser rey de Israel después de su padre, Jonatán ve a otro joven con el poder de Dios ungido sobre él, la bendición de Dios sobre él. Y Jonatán ve eso y en vez de enojarse, en vez de ponerse celoso, ¿qué es lo que hace Jonatán? Toma su túnica y entra en un pacto con él y él toma su túnica que es de, ¿cómo se dice? Royalty. Toma su túnica y se lo entrega a David. Y esto es muy importante porque esto lo que nos enseña a nosotros es que nos enseña que Jonatán, más de lo que dice el mundo alrededor de él, más de la tradición humana de que él debería de ser rey, Jonatán está en una relación con Dios suficiente que ve que Dios ha ungido a David para ser el próximo rey. Y Jonatán, en vez de ponerse celoso y enojado, está dispuesto a tomar lo que él merece y regalarlo a David. Y lo bello de esta historia es que cuando Jonatán luego muere en una guerra con Saúl,
El hecho de que Jonatán era dispuesto a libremente regalar lo que él merecía a otra persona, a su amigo David, hace que todas las generaciones después de Jonatán, que sus hijos y sus herederos de él ganan la herencia de príncipe que hubiera sido robado de Jonatán muriendo con su padre Saúl. ¿Ven cómo pasa eso? A él estar dispuesto a regalar su herencia como príncipe a David hace que los hijos de Jonatán reciben la herencia de ser tratados como príncipes. Y si no lo hubiera hecho cuando muere Jonatán con Saúl y todos los hijos de Saúl en esa guerra, los hijos de Jonatán no hubieran recibido nada. Porque hubiera ascendido otro a ser rey de Israel y eran sus hijos los que recibirían la bendición de príncipe. Pero como Jonatán está dispuesto a regalar lo que él merece hoy, ser tratado como príncipe y ser el próximo al trono, regalárselo a David, porque ve que Dios está obrando en esto y Dios ha ungido a David, eso hace que Jonatán, los hijos de Jonatán, reciban la bendición que en ojos humanos hubieran recibido si Jonatán hubiera ascendido al trono. Y yo no sé si tú tienes un jefe, un cliente, un vecino, un familiar que te está robando lo que mereces. Pero lo que sí sé es que en vez de tratar con esa persona y tratar de o dejar que ira y celos suben en tu vida y tú tratas de tomar lo que mereces de ellos, si tú lo entregas a ellos a Dios y por fe crees en Dios y estás dispuesto a dejar que Dios sea Dios, lo que sí sé es que si tomamos la actitud de Jonatán en esta circunstancia, que Dios va a traer la bendición después. Aunque tú y yo no podemos ver cómo, Dios es fiel. O en otras palabras, como dice Pablo, miles de años después en el Nuevo Testamento, Dios utiliza todo para el bien de aquel que está en Jesucristo. ¿No? Dios redime toda circunstancia. No importa qué tan fea, tan mala sea tu circunstancia o tu relación con esa persona hoy, nosotros no tenemos que dejar que ira y celos suben en nuestra vida y tratar de ganar nuestro propio o proteger nuestra propia reputación y ganar lo que nosotros merecemos. Tenemos un Dios que está obrando. Aun cuando nosotros estamos en circunstancia que es fea, que es horrible, la Biblia dice que Dios está obrando para el bien de aquel que está en Jesucristo. Él redime todo. Y por fe, viendo a Jonatán, podemos ver que si yo solo sigo la voluntad de Dios, aunque no entienda cómo y por qué, Dios va a redimir esta circunstancia luego en mi vida. Y eso es lo que nos separa del mundo. Porque el mundo no tiene esa esperanza. El mundo tiene que ganar por su propio esfuerzo y tiene que proteger por su propio esfuerzo su reputación y ese tipo de cosas. Y la realidad es que nosotros no tenemos nada de control en este mundo. Apenas construyes esa casa nueva, viene un huracán. Categoría 1. ¿Cuántos huracanes categoría 4 y 5 han venido y no ha pasado nada a tu casa? Viene un huracán categoría número 1 y yo salí esta semana de la casa. Cuando llegamos de vuelta después del huracán, estábamos de vacaciones, lo primero que hice fue mirar la casa y no vi nada destruido. Bueno, la cerca estaba todo. Y ahí fui y miré el techo del lado que es hacia el sur, porque el huracán vino del sur. Y miro el techo, está perfecto. No pasó nada en mi casa. Esta semana, el lunes, salí de la casa
y estaba caminando a mi auto para ir a la oficina y estoy caminando por el pasto y veo ahí, ¿cómo se dice en español? Shingle. Algo de la teja. Y dije, oh no, la teja de uno de mis vecinos está destruida. Entonces empiezo a mirar la casa de mis vecinos, no, todos sus techos están bien. ¿Y qué está pasando? Bueno, qué sé yo, el viento, el huracán, vino de otra casa. Entonces voy al trabajo. Vuelvo y voy a la tienda Randall's que se encuentra al norte de mi casa con Max y estamos volviendo, manejando del norte. Nunca vengo del norte hacia mi casa y estamos entrando al vecindario y estamos manejando y llegando a la casa y veo el lado del norte de mi casa, el techo. Y ahí está. Ha sacado mucho de las tejas, ¿no? Ay, Dios mío. ¿En serio? Del lado norte. Entonces llamo a la iglesia. Hey, tenemos a un miembro de la iglesia que trabaja en techos. Pues sí, utilizamos este señor, ¿no? Entonces llamo al señor. Hey, pues vino esta semana. Yo le dije, no, es que yo pensé que estaba todo bien, pero no, él dice el huracán viene y como va retornando es el lado no de venida, sino de ida. El viento de vuelta es lo que destruye los techos. Claro que sí. Cuando menos lo esperamos, pasan cosas que están fuera de nuestro control. Entonces él mira el techo y me dice, sí, mira, esto es lo que vamos a tener que hacer para arreglar el techo. Mira, y me lleva afuera, mira tu vecindario, ¿cuántos techos están destruidos? No veo ninguno. Si él dice, correcto, ninguno de los techos en tu vecindario está destruido, solo el tuyo. Pero así son las cosas de Dios, me dice. Dios obra en maneras misteriosas. Entonces yo podría robarte y decir que necesitas un techo entero nuevo o podemos arreglar las tejas que se han ido. Yo mirando los techos en tu vecindario te digo que tu techo está bien. En vez de cobrarte miles de dólares para poner un techo nuevo, vamos a arreglar los pedazos que están unidos porque tu techo está bueno. Mira la casa de todos tus vecinos. Y ahí yo tengo una decisión que tomar. O me puedo enojar de que mi techo es el único que se destruyó, o puedo darle gracias a Dios porque ha traído un hombre que es honesto, que me dice, vamos a arreglarlo así, va a costar mucho menos que ponerte un techo entero nuevo. Y yo no sé por qué Dios está haciendo esto solo a mi casa, en mi vecindario. Pero la realidad es que tenemos miembros que van a tener que poner un techo entero nuevo. Entonces yo soy bendecido. Y Dios va a utilizar esto para mi bien. Yo no sé cómo ni cuándo, pero Dios lo va a utilizar. Hay algunos de ustedes que necesitan techos nuevos. Yo no sé por qué. Dios trajo un huracán categoría 1 y les quitó el techo. Huracán categoría 4 o 5, Harvey, no hizo nada a mi casa. Huracán número 1, me destruye el techo y la cerca. Yo no sé por qué. Pero puedo ponerme enojado o puedo como Jonathan decir, mira, Dios está obrando de manera misteriosa. Y aún yo no sé lo que está haciendo Dios, pero lo que sí sé es que el carácter de Dios y la promesa de Dios es que Él va a utilizar todo para mi bien. Porque yo estoy en Jesucristo. Jonathan no solo entrega su herencia a David en el pacto, y al hacerlo, sin saberlo,
él cuando moriría, David iba a retornar esa bendición a su descendencia, regalándoles a ellos la herencia de ser tratados como príncipes. Pero Jonatán pudo haber hecho eso y dejarlo ahí, pero Jonatán no hizo eso. Jonatán se hace amigo de David. De tal manera que, muy interesantemente, Jonatán navega muy bien esto de la vida. Se hace amigo de David hasta salvarle la vida a David, entregándole la herencia suyo como príncipe delante de los ojos de Israel. Pero también a la misma vez, Jonatán honra a su padre, que es el vehículo por el cual el enemigo quiere matar al rey de David. Esto es muy bello, porque muchos de nosotros tratamos de tomar lados, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o familiares que están peleando, luchando el uno contra el otro? Y la naturaleza humana es decir, tengo que tomar un lado o el otro. Tengo que ser, como decimos en español, tengo que ser leal a uno o el otro. Pero Jonatán nos enseña otra manera. Jonatán no tiene que dejar de honrar a su padre y ser leal a su padre para ser amigo de David. Y no tiene que tomar el lado de su padre y estar enojado con David y querer matar a David, quien va a tomar su herencia. Tampoco. Jonatán nos enseña que nosotros podemos ser fieles y leales y honestos y amigos y en relación con ambos. Jonatán es amigo fiel hasta salvarle la vida a David, pero aún en eso no deja de honrar a su padre y servir a su padre hasta entrar en batalla con su padre y dar su vida tratando de defender a su padre. Y eso nos enseña a nosotros que con Dios todo es posible. Y que Dios no solo quiere redimir nuestra vida y lo que está pasando en nuestra vida, Dios quiere utilizarnos a nosotros para redimir la gente que se encuentra en nuestra vida. Nuestros hijos que están luchando el uno contra el otro, nuestros padres que están enojados el uno con el otro, nuestros amigos que están peleando el uno con el otro. Nosotros podemos, por el poder del Espíritu Santo, ser fieles, leales y en relación con ambos y redimir la relación de ambos. ¿No? Nosotros podemos ser el pegamento que mantiene todo sostenido. Y qué bello es la vida de Jonatán. 3 capítulos en la Biblia escuchamos de Jonatán. Pero ¿sabe lo que pasa gracias a la acción de Jonatán? Todos nosotros somos salvos hoy día porque Jonatán, en vez de tomar un lado o el otro, fue el pegamento, fue el que intermediario entre Saúl y David, y Jesucristo nacería de la descendencia de David. Y si Jonatán no defiende y salva la vida de David, Jesucristo no nace de él. Y tenía que nacer de la descendencia de David porque había sido profetizado que iba a nacer de la descendencia de David. Y Jonatán no sabe eso, pero gracias a su acción nosotros somos salvos hoy día porque Jonatán, miles de años antes, salvó la vida de David. Y David fue quien fue, su personaje, el hombre que era, fue en parte influenciado por su mejor amigo Jonatán, con quien eran tan fieles amigos que se querían el uno al otro como se querían a sí mismos.
Y es en el ejemplo de Jonatán que David aprende a ser un buen rey. Hasta que la Biblia llama a David como el rey cuyo corazón, que tenía el mismo corazón que Dios. Y eso fue en parte influenciado porque fue criado con un mejor amigo que era príncipe. Y fue uno de los mejores reyes de todo Israel. Y David no sabía cómo ser rey porque David era un pastor, descendencia pobre. ¿Cómo aprendió David a ser un buen rey? Por su amigo Jonatán, que había sido educado toda su vida como ser y para ser el próximo rey de Israel. Yo no sé las luchas que hay en tu familia, o que hay en tu trabajo, o hay en tu vecindario, pero Dios quiere que no tomes lados. Dios quiere que tú seas las manos y los pies de Jesucristo a ambos lados. Que demuestres el amor de Dios y demuestres que es posible restaurar relación entre ellos. Amén. Señor, nosotros queremos ser utilizados por ti para demostrar tu amor al mundo. Señor, pedimos que tú vengas y mandes tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, para cada uno de nosotros que tenemos relaciones en nuestra vida entre familiares, padres, hijos, amigos, colegas, donde hay lucha y discordia, Señor, pedimos que tú mandes tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos dé las palabras y las acciones necesarias para entrar como intermediario y redimir esa situación para ambos lados, Señor, y para la gloria de tu nombre, Jesucristo. Señor, pedimos que nos enseñes cómo ser amigos fieles, amigos que representan el amor de Dios para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Señor, para cada persona aquí que se encuentra en la lucha, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, déles la fe y la paciencia para escuchar de tu Espíritu Santo cómo guiar en medio de la lucha, de tal manera que todos somos bendecidos. Y gracias, Dios, que tú redimes toda circunstancia para aquel que ha rendido su vida a tu señoría. Que tu sangre derramada en la cruz ha comprado el poder y el derecho de redimir toda circunstancia. Entonces, Señor, nos rendimos a tu Espíritu Santo y dejamos que tú hagas lo que quieras hacer en cada circunstancia para tu gloria y para el bien de nosotros y todos los demás alrededor de nosotros. Y utiliza nuestras circunstancias difíciles para demostrar al mundo alrededor de nosotros que tú eres nuestro Dios y que tú redimes y que en ti siempre hay esperanza. Y que eso les atrae a ellos a conocer a tu Hijo Jesucristo y la salvación que solo viene por Él a través de nosotros. Todo esto se lo pedimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.